Dilatación volumétrica. ¿Qué es la dilatación volumétrica? Es el aumento de un cuerpo sometido a un calentamiento térmico en sus tres dimensiones: altura, ancho y longitud. ¿Cómo pasa esto? Cuando son calentados los átomos que conforman el cuerpo, se agitan y eso hace que se hinchen y se dilaten los cuerpos. Las fórmulas para dilatación volumétrica: para sacar el coeficiente de dilatación volumétrica es delta es igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal. Pero hay una condición que dice que cuando es un sólido lo tenemos que multiplicar por 3 el coeficiente de dilatación lineal. Y cuando es un líquido lo vamos a dejar así, nada más el coeficiente de dilatación lineal. El volumen final es igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. ¿Cómo se saca la variación de temperatura? Variación de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Para la variación de volumen es igual a volumen final menos volumen inicial y su unidad de medida es metros cúbicos o centímetros cúbicos. Bueno, ahora vamos a hacer un problema para entender un poco más las fórmulas. Dice, una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados, después se calienta a 45 grados y me pide cuál es su volumen final y su variación de volumen. En primer dato tenemos que delta es igual a 23.4 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Pero como el aluminio es un sólido, lo tenemos que multiplicar por 3 y nos da 67.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Después tenemos el volumen inicial, que es de 0.5 metros cúbicos. Después la temperatura inicial, que es de 14 grados centígrados, y la temperatura final, 45 grados centígrados. Y lo que nos está pidiendo es el volumen final que tuvo nuestro cuerpo y la variación de temperatura. Bueno, ahora que ya tenemos los datos, vamos a utilizar la fórmula de volumen final, que dice volumen final 0.5 1 más delta por 10 a la menos 6. Todo esto por la variación de temperatura, que es 45 menos 15, temperatura final menos temperatura inicial. 0.5 multiplicamos esto por esto. Multiplicamos esto por esto, que nos da 2.077 por 10 a la menos 3. Después sumamos lo que tenemos adentro y nos da 1.02077. Ahora multiplicamos el volumen final por todo lo que hicimos acá adentro. 0.5 por 1.002077 y nos dice que nuestro volumen final es de 50, 10, 38, 5 metros cúbicos. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento para que quede un poco mejor explicado el tema. Y lo que necesitamos es una ollita y lo llenamos de agua, un recipiente de vidrio, lo rellenamos hasta la mitad y un globo. Lo vamos a poner aquí arriba. Después metemos esto aquí para hacer la baña María y lo calentamos. Bueno, como observamos, el globo, debido al aumento de temperatura que hubo en el agua, el globo se empezó a inflar, debido a que las partículas del agua subieron arriba con las del aire y aumentaron y se hincharon. Es lo que hicieron que aumentara el globo. A eso se le llama una dilatación volumétrica. Ahora vamos a sacar esto y vamos a ver que cuando ya no hay un aumento de temperatura, va a empezar a desinflarse el globo. Dilatación superficial. ¿Qué es? Es
Es la expansión que ocurre cuando un objeto experimenta variaciones térmicas. Predomina en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta su ancho y su largo, pero no su volumen. ¿En qué consiste? En un material sólido, los átomos mantienen sus posiciones más o menos fijas y están constantemente oscilando en un punto de equilibrio. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la oscilación y esto hace que nuestro objeto se expanda. Un ejemplo de ello es una lámina. Cuando experimenta una variación térmica, la lámina aumenta su ancho y su largo de apreciable manera cuando es calentada por la radiación solar. Por el contrario, cuando es enfriada por el ambiente, esta disminuye. También lo podemos observar en los pisos. Cuando se instalan las baldosas, tiene que haber un punto de separación entre ellas llamada junta de dilatación. Esta junta de dilatación tiene que ser rellenada con una mezcla que tiene cierto grado de flexibilidad que evita que las baldosas se rompan. Tenemos fórmulas para poder resolver ejercicios de dilatación superficial, como esta. Delta de S es igual a área de superficie final menos el área de superficie inicial. Delta de S es igual al área de superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura. Y tenemos que el área de superficie final es igual al área de superficie inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura. Para poder obtener la variación de la temperatura tenemos que restar la temperatura final menos la temperatura inicial. El coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente del material que vamos a estar utilizando. Pasaremos a hacer un ejercicio. Este ejercicio nos pregunta, ¿cuál es el área de una placa de aluminio a 100 grados centígrados y a 0 grados centígrados su superficie mide 200 centímetros cuadrados? Tenemos como nota que el coeficiente del aluminio es igual a 24 por 10 menos 6 grados centígrados menos 1. Cada material tiene diferente coeficiente, en este caso estaremos trabajando con el aluminio. Tenemos como datos que cuando nuestra superficie está a 100 grados centígrados no sabemos su área, es la que queremos obtener. Tenemos que cuando nuestra superficie está a 0 grados centígrados, nuestra área es de 200 centímetros cuadrados. Y tenemos como otro dato que el coeficiente del aluminio es igual a 24 por 10 menos 6 grados centígrados menos 1. Para iniciar nuestra ecuación tenemos que sacar nuestra variación de la temperatura. Tenemos que la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituyendo esto tenemos que 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados nos da un total de 100 grados centígrados. Ahora procederemos a sacar el área. Tenemos que el área de superficie final es igual al área de superficie inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura. Sustituyendo esto tenemos que el área de superficie final es igual a 200 centímetros cuadrados por 1 más 2 veces el coeficiente del aluminio, que son 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados menos 1 por la variación de la temperatura que obtuvimos aquí arriba, que son 100 grados centígrados. Al meter estos datos en nuestra calculadora, obtenemos que el resultado es de 200.56 centímetros cuadrados. Esta va a ser nuestra área cuando nuestra superficie esté a 100 grados centígrados. A continuación realizaremos un experimento que nos ayudará a comprobar la dilatación térmica superficial. Para este experimento necesitaremos papel aluminio, un frasco y un trozo de plastilina. Esta plastilina tiene que tener la misma área que nuestro frasco, ya que nos ayudará a comprobar la dilatación que obtendrá nuestra plastilina. También necesitaremos una fuente de calor, en este caso será nuestra estufa. Una vez encendida nuestra estufa, procederemos a pasar nuestro papel aluminio con la plastilina encima de la fuente de calor. Para poder apreciar la dilatación tendremos que esperar un par de minutos. Pasados un par de minutos podremos observar a simple vista que nuestra plastilina se ha dilatado. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente nuestra plastilina se ha dilatado? Tomamos nuestro frasco y lo ponemos sobre nuestra plastilina.
podemos observar que ahora su área es diferente. Con esto podemos concluir que la dilatación térmica superficial predomina en dos dimensiones, aumenta su ancho y su largo, pero no su volumen. Ahora toca ver el tema de dilatación lineal. ¿Qué es la dilatación lineal? Es el aumento de volumen que se produce en una sola dimensión en su longitud, es decir, en lo ancho, en lo alto o en lo largo de un material. Este aumento de volumen es causado por un cambio en la temperatura o una variación de temperatura del material. Pero ¿qué pasa con este material? Gracias a este cambio de temperatura, produce un aumento en la distancia promedio entre los átomos. Es decir, que al sufrir estos cambios de temperatura, las partículas de este material, del material que sea, se inquietan y éstas se expanden. Es por esta razón que sufren un aumento en su volumen. El aumento de volumen en un material no siempre va a ser el mismo. Esta letra griega llamada alfa es con la que se denotará el coeficiente de dilatación lineal. Retomando esto de que el aumento del volumen no va a ser el mismo en todos los materiales, va a ser dependiendo a esto. Cada material tiene un coeficiente de dilatación lineal. No todos los materiales sufriendo un cambio en su temperatura van a tener el mismo aumento en su volumen. Gracias a esto, algunos materiales se dilatarán más que otros, teniendo así el mismo cambio en la temperatura entre los dos. Ahora, para determinar la variación de la longitud final y la variación de la temperatura, hay fórmulas. Para determinar la variación de la longitud, existen estas dos. La primera es variación de la longitud es igual a longitud final menos mi longitud inicial. La segunda es variación de la longitud es igual a mi longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Para obtener la variación de la temperatura es delta de teta es igual a mi temperatura final menos la temperatura inicial. Para obtener la longitud final están estas dos. La longitud final L sub F es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. O simplemente si ya obtuviste la variación de la longitud, pues nada más es sumarla con la longitud inicial y obtendrías la longitud final de esta barra o de varilla una vez hecho el cambio en su temperatura. Para complementar lo anteriormente explicado, voy a resolver el siguiente problema. Dice, la longitud de una varilla de acero a 20 grados Celsius es de 1.5 metros. Si se calienta a 250 grados Celsius, A. ¿Cuál es el incremento de la longitud de la varilla? Y B. ¿Cuál es su longitud a esa temperatura? Bueno, primeramente vamos a anotar nuestros datos, los datos que nos da el problema. Datos que me dicen que la longitud de esta varilla es de 1.5 metros, entonces me está dando una longitud inicial. Vamos a anotarla. Mi longitud inicial es de 1.5 metros. Y esta está a una temperatura, o tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, lo que quiere decir que nos están dando una temperatura inicial. Esta se calienta a 250 grados Celsius. Esto nos está dando una temperatura final. Nos da longitud inicial, temperatura inicial y temperatura final. Aquí tenemos otro dato que nos dan, que es el coeficiente de dilatación lineal del acero, que es 12 por 10 a la menos 6 y su unidad es 1 sobre grados Celsius. El primer punto nos dice cuál es el incremento de la longitud de la varilla y a lo que se refiere es a la variación de la longitud. Esta dice, variación de la longitud es igual a longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Pero como tampoco tenemos ese dato, lo podemos obtener ya que tenemos temperatura final y temperatura inicial. Vamos a determinar la variación de temperatura que dice
efectuando la operación 230 grados Celsius. Esa es la variación de la temperatura. Ya obteniendo los datos longitud inicial, coeficiente de dilatación y variación de la temperatura, ahora sí podemos determinar la variación de la longitud. Entonces, efectuando la operación 0.00414 metros. Ahora, ¿cuál es la longitud a esa temperatura? Es la longitud final. Nos está pidiendo la longitud final. Aquí tenemos las dos fórmulas. Para no hacer un procedimiento tan grande, tenemos esta otra, donde nos pide la longitud inicial más la variación de la longitud. Y esto, efectuando la operación, da un resultado de 1.50414 metros. Ahí está. Esta es la variación aquí está la variación de la longitud final y variación de la temperatura. Espero lo hayan entendido y muchas gracias por su atención. Ahora realizaré un experimento demostrando la dilatación lineal. Para este experimento se necesita una vela y dos trozos diferentes del mismo tamaño, uno de aluminio y otro de papel. Pondremos sobre la flama únicamente el trozo de papel aluminio. Observemos que el papel aluminio por sí solo no sufrió ningún cambio. Posteriormente se va a pegar el trozo de papel junto con el trozo de aluminio para que quede una sola pieza con dos caras diferentes, una de aluminio y otra de papel. Esta misma se pondrá sobre la flama de la vela del lado del aluminio. Como podemos observar, se hizo una ligera curva hacia arriba, ya que el aluminio se dilató más que el papel.